Amén. Está en su casa. Siéntase en confianza. Este es un domingo muy especial porque el mundo celebra el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, porque en este día Dios ha ministrado una palabra a mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Vayan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. A su nombre sea la gloria. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Venga, usted puede hacerlo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria. Todavía hay mucha gente de vacaciones. Amén. Gente que en este momento está entrando en la capital o de camino para acá. Yo sé que Dios les va a acompañar durante todo el trayecto. Amén. Estemos orando al Señor para que el Señor aminore los accidentes de tránsito. Amén. Y que esta semana no se constituya como siempre, como todos los años en nuestro país. Que en vez de ser una semana de bendición, de oración y de retiro familiar, se convierte en una semana de tragedia y de muerte. Amén. Porque es que la gente no ha entendido que la Semana Santa es para buscar de Dios y para estar en familia. En nuestro país la gente lo usa para el robo, para la francachela, para el huidero en la calle, a su nombre. Gloria. Así que la iglesia tiene que estar en pie de guerra, porque los accidentes no los provoca el que anda prudentemente, sino el que anda bebido, drogado en la calle, molestando al otro a alta velocidad. Entonces, estemos orando, hermanos, para que el Señor le permita a la gente decente llegar a su casa, y a nosotros que el Señor le guarde la vida. Amén. Amén. Vaya conmigo a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Quiero ministrar una palabra en esta mañana sobre cómo ser usado por Dios. ¿Cómo puedo ser usado por Dios? Hechos de los Apóstoles 9, en el nombre de Jesús. Amén. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, temblando y temeroso de miedo, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque escuchaban a la verdad la voz, mas no podían ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no podía ver. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías. A quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, respondiendo al Señor, le dijo: Señor, yo he escuchado mucho acerca de este hombre
y cuántos males Él ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prendernos a todos los que te invocamos tu nombre. Y el Señor le respondió: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, Saulo fue bautizado a su nombre. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, a no ser solamente hacedores de tu palabra, sino poder vivir tu palabra. Que en este tiempo, Señor, de reflexión y de oración, tu palabra sea nuestra guía. Que tu palabra nos muestre el camino. Que tu palabra nos ayude a levantarnos. Que sea tu palabra la que nos restaure. Que sea tu palabra la que nos edifique. Señor, yo oro en este momento por cada hermano de nuestra iglesia y por cada persona que está viendo este servicio. Y te pido, Señor, que tu palabra les ayude en cada una de tus dificultades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese un momentito, acomódese, no siente su alabanza. Le pido que tenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos, capítulo 9, porque esta es una palabra que yo sé que va a transformar la vida de muchas personas. El domingo pasado estuve conversando con la iglesia y estaba hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo y de cómo ser lleno del Espíritu. Estaba hablando de Esteban. Y en los tiempos de la iglesia primitiva, la palabra que habla sobre Esteban y esta palabra que habla sobre la conversión de Saulo son los pilares del libro de los Hechos, a mi parecer. Porque a través de estos hombres de Dios, el Espíritu de Dios empezó a moverse de una manera sobrenatural. Así que en esta mañana yo quiero hablarle, glorificado sea Dios, sobre qué hacer para nosotros ser usados por Dios. Este es un tiempo donde todo el mundo quiere ser usado por Dios. Todos queremos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, que nos use, que use nuestro talento. Existen muchas personas de talento en el mundo y las iglesias están llenas de gente que tiene mucho talento, que tiene muchos ministerios, que tienen manto. La gente que porta palabra, la gente que porta presencia de Dios. Ahora, algo es claro, es que sin importar el talento, sin importar la presencia que usted tenga, el manto, el llamado, póngale el nombre que usted quiera ponerle, sin importar eso, si usted no llena los requisitos de Dios, pues su talento se va a quedar exactamente ahí. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Hay gente que quiere la unción de Dios en su vida, pero no está dispuesta a pagar el precio que trae con la unción. Porque la unción tiene un precio. Dígale que está a su lado, la unción que tú quieres, dígaselo como usted no comió avena en esta mañana. La unción que tú tienes necesita un precio para ser desatada en tu vida. Y cuando vemos esta palabra del libro de los Hechos, capítulo 9, nos habla de la conversión de un hombre que era difícil, porque Saulo, el que es conocido más adelante como el apóstol Pablo, es un hombre enigmático y complicado. Porque Pablo es el típico hombre de Dios que desde sus inicios, desde su niñez, fue formado para obedecer la palabra de Dios. Yo quiero que usted sepa que Saulo, es un hombre que desde su infancia, sus padres en Israel
le instruyeron en el estudio de la Torah. Estamos hablando de un hombre que tenía conocimiento bíblico. Saulo no era un neófito. Saulo no era un hombre que recibió a Cristo y no tenía nada en la cabeza. Estamos hablando de un hombre que teológicamente era comparado con los sabios de su época. De hecho, Saulo era uno de los principales sabios de la época de Jesús. Saulo era un erudito en la palabra de Dios. Era fariseo de fariseo. Y en Israel es un título que para usted poder llegar a tenerlo, tiene que tener 10 años sentado a los pies de un maestro estudiando la palabra. En el caso de Saulo, Saulo era un hombre, glorificado sea Dios, que era marcado por la ley. Era un hombre pragmático, era alguien que se comprometía. Y la gente, cuando es pragmática y cuando se compromete, cuando no se tuerce ni se desvía de un objetivo, son gente que no tienen fin. Son gente que lo único que puede detenerlo es algo catastrófico o la muerte misma. Porque cuando alguien enfocado y pragmático se le mete una idea en su mente, son gente indetenible. A su nombre sea la gloria. Y esto era lo que pasaba con Saulo. Saulo era un hombre que estaba decidido a exterminar de la faz de la tierra lo que era el evangelio de Jesucristo. Y la palabra me dice que después que Jesús ascendió al reino de los cielos, Saulo se dedicó a una tarea interesante. Saulo se dedicó a perseguir la iglesia, a perseguir a los hombres y a las mujeres de Dios de su época. Averiguaba dónde se reunían a adorar a Dios y llegaba con soldados para apresar a la gente. Lo de Saulo había llegado a un nivel tan grande que Saulo había contemplado incluso el asesinato. Saulo, me dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, a partir del 7 y 8, el capítulo 7 y 8, que Saulo fue uno de los conjuradores que dio muerte a Esteban. A su nombre. Así que estamos hablando de alguien extremadamente peligroso. Saulo empezó a hacer intriga contra este muchacho, un muchacho que era diácono de la iglesia primitiva, porque Esteban era diácono y era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y Saulo, como difundía un dogma religioso, no podía entender lo que este muchacho tenía. Así que Saulo participó en la conjura de la muerte de Esteban. Y dice la palabra que en el momento que estaban lapidando a Esteban, que le estaban apedreando a muerte, en el momento que él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, un joven se acercó a Saulo y le puso en los pies la túnica y el manto de Esteban. Es una señal que se usaba en la antigüedad para decir: el trabajo que nos encargaste ya está consumado, y aquí está la prueba, aquí está el souvenir, aquí está la evidencia de que lo que tú querías ha sido ya consumado. Muchas de las vicisitudes que Pablo pasó en su ministerio fue consecuencia de las maldades que había hecho. Alábalo de Dios, está aquí. De las cosas que él había hecho antes de aceptar a Jesús en su corazón. Y después de haber matado a Esteban, Pablo esto no le satisface, sino que él continúa en su carrera de medida en contra de los hombres y las mujeres de Dios. Y él decide, glorificado sea Dios, encaminarse hacia la ciudad de Damasco, porque él había escuchado que había una multitud importante, había una congregación en aquella ciudad que alababa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que había muchos creyentes, y dice la palabra de Dios que él respiraba amenaza y muerte contra los pueblos de Dios, contra los discípulos de Dios. Saulo, dentro de su forma de defender lo que él creía que era el judaísmo, porque Saulo no fue siempre cristiano, dentro de su formación teológica, lo primero que él fue del judaísmo. Este hombre, glorificado sea Dios, defendía esto hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios que él tomó cartas de los principales de aquella ciudad y se le ordenó ir a Damasco a tomar preso a las personas que adoraran el nombre de Jesús y llevarlos bajo cautiverio, alabado sea Dios,
Así que cuando él iba en la calle de Damasco, iba repelando muertes y amenazas contra los discípulos del Señor. Me cabe mucho aquí explicarle algo a ustedes. Cuando nosotros somos llamados por Dios, cuando queremos ser usados por Dios, lo primero que tenemos que observar son las estructuras que tenemos en nuestra forma de pensamiento. La forma de pensamiento de Saulo estaba estructurada de una forma totalmente errada de lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Si algo caracteriza a los creyentes, es que los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hemos conocido a Cristo, hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Es un sello que tenemos espiritual. Y Saulo, como un dogmático, como alguien que defendía un ideal de hombre. Porque yo quiero que usted sepa que el judaísmo es un ideal creado por los hombres, que en principio empezó por mandato de Dios. Cuando el pueblo estaba, alabado sea Dios, en el desierto, el ángel habló a Moisés y le dio palabras, le dio leyes para que pudiera su pueblo regirse a través de ella, y para que su pueblo no sea igual que los otros pueblos que adoraban a los Baales. Pero los judíos en esa época tergiversaron la palabra de Dios, y a esos 10 simples mandamientos lo convirtieron en más de 750 mandamientos. ¿Usted está aquí? Ellos mismos hicieron de la ley algo incumplible, algo inllevable, algo insostenible. Y es que cuando nosotros queremos en la fe llevar cosas que son de nosotros y no son de Dios, hacemos los caminos de Dios difíciles. Yo quiero que usted sepa que hay gente que quiere servirle a Dios, pero tienen tantos dogmas en la cabeza, tienen tanto mandamiento de hombre, tienen tantas cosas antibíblicas metidas en la mente, que le es imposible servir al Espíritu Santo con libertad. Y es que para nosotros poder servir a Dios, tenemos que dejar el dogmatismo de lado. Tenemos que dejar de ser dogmáticos si queremos que la presencia de Dios entre en nuestro ministerio. Si usted analiza la historia, los hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia son personas que se separaron de lo dogmático. Gente que decidieron al Espíritu Santo antes que el dogma de los hombres. Pastor, ¿y qué es el dogma? El dogma son mandamientos creados por alguien. Son cosas que a alguien le funcionó en alguna época. Son prohibiciones inventadas por los hombres y no por Dios. Y esa es enseñanza cuando se transmite como si fuera una verdad de Dios. Pero los dogmas no son una verdad de Dios. Los dogmas son cosas de los hombres. Pastor, ¿y cómo yo puedo identificar un dogma? A través de la palabra de Dios. Si lo que a usted se le está enseñando no está en la palabra de Dios, usted está enfrente de un dogma. A su nombre. Estuve hablando hace un tiempo con un amigo sobre los dogmas. Y es que los dogmas, los mandamientos de los hombres, a veces tienen más fuerza que los mandamientos de Dios. Y yo sé que suena escandaloso, ¿verdad que sí? Hay gente que me mira y habla, ¿cómo va a ser? Pero como van siendo un poquito más apretados. Los mandamientos de los hombres, el dogma, tiene más peso que el mandamiento de Dios. Porque la naturaleza del ser humano es ser sectario. Pastor, ¿y qué es ser sectario? Ser sectario es encajar dentro de un patrón de pensamiento que a mí se me enseñó. Y que todo lo que no se parece a esas 4 paredes en las que a mí me formaron, para mí no es de Dios. Para mí es algo extraño. Pero el Espíritu Santo es un espíritu profético que cambia en el tiempo, porque Dios no es estático. Dios no puede quedarse hipertérrito en una sola posición. Dios es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Es el único Dios que permanece en el tiempo. El dogma no permanece en el tiempo.
Así que los hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia son personas que rompieron con el dogma de los hombres y abrazaron el movimiento del Espíritu Santo en su vida. Si usted analiza la historia, usted se va a topar con gente como Spurgeon. Son gente que dentro de su congregación y de su prédica no se parecían a los predicadores de la época. Eran gente de pensamiento diferente. El dogma tiene como objetivo exaltar la figura del hombre de Dios, pero el Espíritu tiene como objetivo glorificar a Cristo en nuestra vida. Usted está aquí en esta mañana. Usted se va a encontrar con gente como Kathryn Kuhlman, una mujer que en su tiempo fue conocida como la mujer de los milagros. Y ella tenía una consigna interesante. Ella decía: yo creo en milagros. Era una mujer que mientras estaba de rodillas en el camerino antes de salir a un estadio con más de 2.000, 3.000 personas, antes de que empezara el servicio, en el estadio la gente estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo. Había gente siendo liberada de demonios, gente siendo sanada, y todavía no había empezado el servicio. La crítica contra Kathryn Kuhlman fue que Kathryn Kuhlman no se parecía a la predicadora de la época de los 60, 70. Eran tiempos de oscurantismo religioso, donde los líderes ultraortodoxos gobernaban. Y de buena primera, una mujer, sobre todo mujer en tiempos de machismo, una mujer decide servir a Dios y ponerse a la disposición de Dios. Es algo que rompe con el dogma. Rompe con lo cotidiano, ¿verdad que sí? Rompe con lo que todo el mundo hace. Y es que si nosotros queremos ser usados por Dios, usted no puede copiar el patrón de nadie. Dígale al que está a su lado: déjese de estar copiando de nadie. A su nombre. Permita que sea Dios que marque un estilo en usted. Vemos gente como Gigi Ávila, que marcó un tiempo, un periodo histórico grandísimo. Un hombre que vivió en integridad hasta los últimos días de su vida, porque decidió apartarse del dogma. Y es que el dogma asesina el movimiento del Espíritu Santo, porque el dogma es terrenal, es animal y es diabólico. A su nombre sea la gloria. Así que Saulo se encuentra con el Espíritu Santo en el camino de Damasco. Y dice la palabra que mientras él cabalgaba en su caballo, un resplandor le envolvió. Y fue tan fuerte el golpe que Dios le dio, que cayó del caballo y cayó por los suelos. Es que cuando Dios te rompe el dogma, tú tienes que caerte en el lugar donde tú estás. Su nombre. Y es que romper un dogma no es cualquier cosa. Hay gente que cuando el dogma se le rompe, o en buen dominicano, cuando se le cae el santo, la cosa se pone peligrosa. Porque tú dices: Dios mío, lo que yo creía se ha caído por el suelo. Lo que me habían enseñado está destruido. ¿Y ahora con qué yo me quedo? Usted se queda con la presencia de Dios. Y es que servir a Dios es el primer punto que quiero hablar en esta mañana. Servir a Dios implica creerle a Él. Y como dice la palabra, creer que le hay. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan y que le sirven. Creer a Dios es poner nuestra fuerza en Él. Creerle a Dios es poner nuestra esperanza en Él. Así que Saulo está enfrente de un dogma roto. Tantos años creyendo en el judaísmo, en la ley de Moisés, en el levirato. Tantas leyes aplicadas en su vida. Tantos rituales pasados. Tantas cosas que tuvo que vivir. Tantas prohibiciones de alimentos. Tantas prohibiciones rituales. Y ahora Saulo está en el suelo y está ciego. Porque cuando nosotros damos nuestro dogma, estamos ciegos. No podemos ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. A su nombre sea la gloria.
Usted quiere saber por qué muchas iglesias fracasan y por qué muchos ministerios fracasan. Porque están ciegos espiritualmente y no pueden ver lo que Dios está haciendo. Y es que una persona ciega no puede ver la manifestación de Dios. Una persona dogmática, de mente cerrada, no va a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Se pueden sanar los enfermos delante de Él y no se va a dar cuenta. Se puede levantar un muerto y no se va a dar cuenta. Se transforma la iglesia en su casa, no se da cuenta. Porque el dogma, el pensamiento atrasado, lo mantiene atrapado en el tiempo. Y es necesario para usted romper ese pensamiento, usted ir a los pies de los maestros de Jesús. Implica humildad. Porque usted sentar a Saulo, después de tener un PhD en estudios bíblicos, como decía la palabra, después de ser fariseo de fariseos, es un título eclesial en Israel. Usted tiene que sentarse como los nuevos creyentes. Eso no es para todo el mundo. Porque ahora el ego superinflado que usted tiene que quedarse de lado. Y ese es el segundo paso que Dios pide para poder usarnos. Y es nosotros dejar nuestro ego de lado. Aprender a desaprender para aprender lo nuevo de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Amén. No, pero tributen un aplauso a Dios. Desaprender para aprender. Después que usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, como el que tuvo Saulo, usted tiene que desaprender para poder aprender lo nuevo de Dios. Y es que a veces esas enseñanzas que tenemos aquí, ponga su mano santa en su mente y dígale: Espíritu Santo, si algo yo he aprendido que no viene de tu palabra y es inspiración de hombre, quítalo y pon lo que viene de tu palabra. Denle un aplauso fuerte a Dios. La transformación de la mente va de la mano con el temor de Dios. El dogmático no tiene temor de Dios. El cristiano sí tiene temor de Dios. Y es que cuando nuestra mente es transformada, el temor de Dios es vivificado en nuestros corazones. Pastor, ¿cómo así? Claro. Hay una máxima que dice que el ignorante es hasta atrevido. La gente, dice la palabra de Dios, que desafía potestades celestiales y cosas que ni siquiera saben ni nunca han visto. Y es que la ignorancia de mente es atrevida. No hay nada más difícil que usted enseñarle Biblia a un ignorante que se cree que sabe mucha Biblia. A su nombre. Gloria. ¿No ha leído usted bien un versículo cuando dice: sí, pastor, pero eso dice? No dice nada. Dígale al que está a su lado: no dice nada. Dice lo que dice la Biblia. Implica renunciar a nuestra ignorancia. Y Saulo, con toda la sabiduría que tuvo que sentarse, glorificado sea Dios, a los pies de un hombre llamado Ananías, un maestro bíblico de la época, después de haber tenido más de 10 años a los pies de un judaísta llamado Gamaliel. ¡Aleluya! Desaprender para aprender. Y dice la palabra de Dios que después que él fue transformado en su mente, el temor de Dios empezó a manifestarse en Saulo. Aquel que perseguía para dar muerte y cárcel empezó a escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra en el versículo 6 del 9: y él, temblando y temeroso, le decía: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le decía: entra en la ciudad y se te dirá lo que tú debes hacer. El siguiente paso para tú ser usado por Dios es aprender a escuchar la voz de Dios. Es poder tirarnos de rodillas y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me
voz de Dios. Porque la voz de Dios no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Porque la gente cree que la voz de Dios es muchas veces una voz complaciente. Dios es complaciente si está dentro de su propósito. Pero si no está dentro de su propósito, la voz de Dios tiende a no ser complaciente. Cosa extraña con la voz de Dios, que nos dice: esfuérzate y sé valiente. Observa lo que dice el texto. No dice yo te ayudo, no, dice esfuérzate. Implica que tú tienes que poner de tu parte si tú quieres escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios implica renuncia. Pastor, ¿y a qué debemos renunciar si ya yo tengo a Cristo en mi corazón? A lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Porque a veces creemos que porque acercamos a Dios somos ya súper limpios, pero hay cositas ahí adentro que si tú le dices al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón, Él te la va a mostrar. Escuchar la voz de Dios implica reverencia y obediencia, porque escuchar la voz de Dios a veces nos pide que dejemos cosas que queremos, cosas que son difíciles para nosotros, pero que no le son agradables a Dios. La voz de Dios va en contra de nuestra carne. A su nombre. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios aquí? La voz de Dios va en contra de nuestros deseos. La voz de Dios muchas veces va en contra de nuestra persona. Y si tu llamado es un llamado poderoso, la voz de Dios se va a anteponer por encima de los planes que ya tú tienes prediseñados. Porque a veces venimos ante Dios con muchos planes prediseñados y no queremos escuchar la voz de Dios. Lo que queremos es una voz de aprobación, una voz que nos diga: sí, mi siervo, adelante. Porque la voz de Dios choca con los obsesionados, con la gente que se obsesiona con cosas. Este es el tiempo de la gente obsesionada. Estamos viviendo en una generación donde tú no le puedes llevar la contraria, nada se ofende. La generación de cristal. No se puede decir nada. Este es el tiempo de los derechos, tiempo del orgullo. A su nombre sea la gloria. Tiempo del libertinaje de la mente. Y es que a la mente y al pensamiento a veces hay que sujetarlo, porque cuando lo dejamos crecer mucho, cuando usted viene a ver, estamos construyendo una torre de Babel. La torre de Babel era una torre del pensamiento. Gente que no tenía temor de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta generación. El Señor no me usa, ya yo me pongo guapito y me voy de la iglesia. El Señor no quiere usarme con tanto talento que yo tengo. Eso es una expresión del orgullo, de petulancia. La voz de Dios. El pueblo de Israel tenía una forma de escuchar la voz de Dios, aparte de la de los profetas, y era tirar el Tumín y el Urim. Eran dos piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y cuando lo que tú querías hacer era demasiado difícil de tomar, escuche, cuando la decisión que usted quería, usted no sabía si era de usted, si venía de su carne, si venía de Dios, si venía de su propósito, o si eran cosas suyas de su mente. Cuando estaba esa confusión, que ni el profeta se puede meter ahí, porque hay situaciones donde nosotros no queremos escuchar ni a los profetas. Entonces el pueblo acudía ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tomaba del pectoral el Tumín y el Urim, que representaban el sí y el no de Dios. Porque en Dios o hay sí o hay no. Todo el mundo quiere el sí porque es agradable, pero poca gente quiere el no, que te aparta del pecado. Alaba lo que Dios está aquí. Y tiraban a suerte, dice la palabra, que él levantaba las piedras y las soltaba en la mesa. Y si el Tumín quedaba por encima del Urim, la respuesta era sí.
Pero si el Urim estaba por encima del Tumim, la respuesta era no. De ahí para adelante, el pueblo de Israel tenía un uso para eso, y era que si Dios favoreció, se te apoyaba. Pero si Dios no favoreció lo que tú pediste, entonces se te dejaba con tu decisión. ¿Qué cosa con esta generación? Que a veces escuchamos la voz de Dios antes que Dios hable y queremos que los demás compartan nuestra decisión. Si usted tomó su decisión, compártala usted y cargue las consecuencias. ¿Verdad que sí? Es como el cuento de la muchacha que quería casarse con un hermano de la iglesia. Ella lo veía lleno del poder de Dios. Yo se lo he hecho otras veces. Y ella iba donde el pastor le dijo: pastor, es que usted no le da parte a fulano. Mire, yo estoy enamorada de él y yo quiero que usted lo acepte, lo amore y nos case. Y el pastor, que conoce cosas que el hermano no conoce, para guardar el testimonio del varón y cuidarle a ella, le dice: hermana, yo creo que usted debe durar un poco más. Dese un tiempito, váyase a la presencia de Dios. Yo creo que Dios tiene algo mejor para usted. Ay, no, pastor, es que usted no cree en el ministerio de él. ¿Qué cosa? Usted lo tiene sentado en la iglesia y usted no ve la maravilla que ese muchacho hace y cómo Dios lo usa. Y usted es un hombre malo. Y el pastor le dice: no, no hay problema, hermana, si ya usted tiene su decisión y ya Dios le habló. Pues yo nada más a caso y sin problema voy a la boda y me como el bizcocho. 2 meses después de la boda, la hermana llega a la iglesia llorando, con ese ojo hinchado como que le dio Mike Tyson, un uppercut. Y llorando le dice: ay, pastor, ese hombre es el diablo. Me baja el puño, me pone a pasar hambre, me casé con Labán. Y el pastor, que es un hombre gracioso, le dijo: ay, hermano, es que usted no queda en su ministerio. Ay, es que usted no quiere ser. Ay, no, hermano, mire, váyase, usted tomó su decisión. Las decisiones. Esta es la generación que realmente no le agrada la voz de Dios, porque la voz de Dios te endereza. Si queremos ser usados por Dios, es necesario escuchar su voz. Dígale al que está a su lado: si usted quiere ser usado por Dios, tiene que escuchar la voz de Dios. Aunque no te guste lo que Dios diga, díselo. Tiene que escuchar la voz de Dios. Y Saulo estaba en ese problema, escuchando la voz de Dios a través de Ananías. Y dice la palabra que el Señor abrió los ojos de Saulo. A su nombre sea la gloria. El Señor abrió los ojos de Saulo y le quitó la venda de escamas que tenía, para que él pudiera ver en dónde Dios le iba a usar y qué Dios iba a hacer a través de él. Alabado sea Dios. Y es que Dios llamó a Saulo para el servicio. Este es el tiempo donde la gente quiere ser llamado no para el servicio, sino para ser servido. A su nombre, sigo padre. Siga. Este es el tiempo donde queremos servirle a Dios, pero para servirnos nosotros. A su nombre. Pastor, yo quiero que Dios me use para tener muchos likes en Facebook, para tener muchos views en Instagram. Yo quiero que Dios me use porque yo quiero monetizar en YouTube. Aleluya. Este es el tiempo de la gente que quiere utilizar la presencia de Dios. Y nosotros no podemos utilizar a Dios. Hemos crecido en una sociedad donde se nos ha enseñado que a las deidades uno se acerca para sacar un provecho de ellas. Sí. Y aquí en República Dominicana, el que va al santero va buscando algo. El que va donde la bruja va buscando algo. El que va donde lee la taza va buscando algo. Y extrapolamos esa costumbre y la traemos a la iglesia. Y el que va a la iglesia va a su nombre.
utilizar a Dios. Vi una vez una persona que dijo: pastor, es que yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use. Y yo veía eso, que yo quiero que Dios me use. Yo le pregunté un día: ¿y para qué tú quieres que Dios te use? Es que yo quiero ser famoso. Ese es un demonio que se le ha metido a los predicadores ahora. Es que yo quiero ser famoso. Yo quiero ser una superstar. Así como era Gigi Ávila, así como era Spumble, alabado sea Dios, sigue lo que Dios está aquí. Así como son la gente famosa, así yo quiero ser. Dios nos usa para el servicio. En el versículo 15 del 9, el Señor le habla a Saulo y le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, alabado sea Dios, a la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ese es el precio de servir a Dios. Y Dios le agregó a Saulo una etiqueta que decía en el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Implica el llamado un padecimiento. Implica el llamado un momento de prueba, donde mi fe va a ser puesta a prueba. Sí, alaba lo que Dios está aquí. Donde mi templanza va a ser puesta a prueba. Donde mi paciencia, usted se imagina a alguien sirviéndole a Dios sin paciencia. Un impaciente sirviéndole a Dios. Un desesperado. Una persona que no controla las explosiones de ira. Imagínese un iracundo sirviéndole a Dios. Usted se imagina el daño que va a hacer un ministro así. Un arrogante sirviéndole a Dios. Aleluya. Dios te llama a servicio, pero te hace pagar un precio. Pastor, ¿y cuál es el precio del llamado? El precio del llamado es la circuncisión de la carne. Pastor, ¿qué es la circuncisión de la carne? La circuncisión es cortar el prepucio del hombre. De igual manera, nos circuncidamos en el espíritu, desechando las cosas que son de la carne. Porque no es que usted lo sienta, pero es que tú tienes que renunciar a eso. No es que no te sea agradable a Dios, que es ilegal de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si tú fuiste llamado con llamado santo, no puedes hacer lo que hace el mundo. Se circuncida la carne porque duele. Cortar la piel duele. Cortar la cosa de nuestra costumbre duele. Porque una herida en la carne se cose y se resuelve. Pero una herida en el alma, ay, es su nombre. Una herida en nuestros deseos, en lo que tenemos 20 años, 30 años, 40 años haciendo. Y que ahora la palabra me dice que eso no le es agradable a Dios. Eso duele. Eso es algo que le saca la piedra a cualquiera. Es como el hombre santo que estaba en la iglesia adorando a Dios. Y había una hermana que le decía: cuando usted esté danzando delante de ese varón, tenga cuidado si le pisa el callo. ¿Cómo? Bueno, el hombre se le olvidó y danzando lo pisó. Y el que era un ángel se convirtió en un demonio. Y le dijo: me pisaste el callo. Y se lo comió con la boca. Usted sabe mejor que yo. Así es ser circuncidado en el espíritu. Ser circuncidado en la manera como hablamos. Ser circuncidado en nuestro ánimo. Ser circuncidado en las cosas que la gente no puede ver. La circuncisión en el espíritu es molesta. Porque no se sale en un mes ni en 30 días. Es algo que permanece, con lo que tú tienes que luchar a diario. La palabra dice que después que Saulo tuvo ese encuentro en el camino de Damasco, el Señor le puso un aguijón a Pablo. Después de cambiarle el nombre, Dios le dijo: yo le voy a enseñar a él lo difícil que es dar cosas contra el aguijón. Y en otro texto bíblico, él le dice al Señor: ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte?
que haciendo, alabado sea Dios, lo que no quiero. Aleluya. ¿Quién me librará de este cuerpo? Alabado sea Dios. Que sabiendo hacer lo bueno no lo hago. El aguijón que Dios le puso. Y se fue con eso a la presencia de Dios. Y el aguijón perfecto para una gente erudita como Pablo, para todo aquel que le gusta la lectura, es tener unos ojos que no pueden leer. Y el aguijón de Saulo era un lagrimeo constante en los dos ojos, que tenía que vivir toda su vida con ese martirio. No podía enfocar la visión en una letra, y eso lo estaba matando. Y le dijo: Señor, ¿cuánto tú me vas a librar de este cuerpo de muerte? La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Bástate mi gracia, iglesia. Bástate mi gracia. La palabra gracia es compañía, favor de Dios. Que te baste el favor de Dios. Díselo al que está a tu lado. Que te baste el favor de Dios. Que sea suficiente su presencia. Es su presencia. Díselo. Es su presencia. Lo que tú necesitas en tu vida es el favor de Dios. A su nombre. Dios te quita la venda. Y al momento cuando se le cayeron de los ojos las escamas, recibió la vista y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo, alabado sea Dios, con los discípulos que estaban en Damasco. Póngase de pie.